¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Ronda GCN y como siempre darle las gracias por dejar sus comentarios, sus inquietudes y nosotros poder responderlas. Sí, porque este programa lo hacemos gracias a vosotros, a todas las dudas que nos dejáis con el hashtag Ronda GCN. Así que metamos el globo y empecemos a responder. Y ahora sí vamos a arrancar con el primer comentario del día y dice: buenas Sebas y Bernat, varios maillots de distintas marcas se me han desgarrado y llegándose a romper sin demasiado uso, justo encima de la unión de los dos bolsillos traseros. ¿Es algo habitual? ¿A qué puede deberse? Muchas gracias y bueno, con el hashtag. Sí, es algo habitual cuando cargamos con muchas cosas, mucho peso en los bolsillos, o también si cuando vamos a buscar algo, pues metemos la mano con mucha fuerza, sacamos. Es un defecto que tienen, defecto o desgracia que tienen muchos maillots, y es que no importa la marca, Cuando competíamos nos pasaba pues metes las barritas, metes recambios, cosas, y al llevar tanto peso, pues eso va cediendo, y con poco tiempo de uso, pues ese punto, que queda como una redondita de todo que no se ve. El otro día en la Volta a Cataluña me fijé a algunos ciclistas y también tenían desgarrada esta parte, porque es que es algo que... Bueno, de poner los bidones, sí, y eso. También. Sí, hay algunas marcas que están empezando a poner una especie de refuerzo, sí, que lo utilizan justo en las uniones de los bolsillos. Pero bueno, sí, es algo que suele pasar. Lo único que se puede hacer es tener un poco más de precaución, ¿no? A la hora de poner, por ejemplo, ropa que ocupa como mucho lugar y estira mucho de ahí, ¿no? A veces cuando llevamos la chaqueta de lluvia y eso, bueno, es doblar un poco mejor la ropa, repartir bien los pesos en los bolsillos y no tener todo siempre en un mismo lado, pero mucho más no se puede hacer. Si no, puedes optar por una bolsa de manillar y llevarlo todo ahí. Nunca. Como un perrito San Bernardo, como un perro San Bernardo ahí con la bolsita delante y ya está. Vamos con la siguiente pregunta, que es de César y nos dice, utilizando el hashtag, muchas gracias a todos por utilizarlo, porque así es facilísimo que encuentren vuestras preguntas. Nos dice, hola Bernat y Sebas, inspirado en el vídeo que Sebas actualizó la bici retro Luis Ocaña, quise actualizar mi Peugeot retro de 2x8 y cambios al costado, a tener un Sensa 10x2. Todo iba bastante bien, pero estoy topando en que no encuentro buje que sea de tuerca y que sea apto para 10 velocidades. ¿Qué me recomiendan? Saludos desde Rancagua, Chile. Saludos a toda la gente de Chile. Sí, exactamente, saludos. Bueno, sí, suele ser un problema muchas veces cuando empezamos a actualizar la bicicleta, que esas actualizaciones por ahí no son compatibles con nuestra bici. Para tener un eje, o sea, un buje con tuerca, seguramente para 10 coronas te tenés que ir a buscar algo de velocidad. Estamos hablando de 10 velocidades, sería algo de mountain bike. Estamos hablando que al final el eje de tuerca suele llevar por lo general un cassette de rosca, ¿no? Que van roscados, no son coronas por coronas. Entonces es un poco más complicado de conseguir. Yo intentaría hacer la adaptación, directamente pasarme al cierre rápido, o sea, al cierre de toda la vida. Seguramente el cuadro te lo permita, porque más o menos al final el diámetro del eje es parecido. Lo único que puede cambiar es que, bueno, muchas veces si el cuadro, las vainas, digamos, los ganchos del cuadro son muy estrechos, el cierre rápido como que se sale y no quiere ajustar. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una adaptación de afuera generalmente para que no se abran mucho las vainas, para que apriete el cierre. Pero sería una buena solución, porque es complicado muchas veces conseguir ese tipo de buje con tuerca, y más que sea para 10 coronas. Yo probaría con eso. Por ejemplo, la Luis Ocaña, sí, tiene el cierre, se sale un poquito hacia afuera, pero la parte del cierre rápido es al revés, es como hueca, entonces con eso logramos cerrar y que quede bien. Pero bueno, probalo y comentanos. Yo creo que sería una buena opción. Deberíamos volver a hacer un vídeo restaurando una bicicleta, Sebas, que hay algunos por aquí que... Ya te lo prepararé. ¿Por qué no? Vamos con la siguiente pregunta, que es de Emi, y esta es larguita. A ver,
Hola, Sebas y Bernat. Una duda, ¿por qué ningún pro corre con carmañola térmica? Entiendo que tienen sponsors las botellas, pero ¿no las podrían sacar versión térmica? En mi cabeza es como que yo, ciclista aficionado, tengo un componente mejor que un pro, siendo que es un componente que no cuesta mucha plata, dudo que sea tema de presupuesto. Si podrían poner todas térmicas, serían muy buenos los vídeos. Saludos desde Tucumán, Argentina también. Claro. Saludos para toda la gente de Argentina. En Tucumán hace calor, bastante calor, norte de Argentina, y claro, se necesita caramañolas térmicas. Mira, acá tenemos una caramañola térmica y el tema es, bueno, esta tiene su sistema especial, ¿no? Pero el tema es que al final, como podés ver o se alcanza a apreciar, es mucho más ancho. O sea, esto tiene una pared interna y adentro hay una cámara de aire que hace que mantenga, ¿no?, el calor o el frío. Entonces, esto reduce el espacio para el agua. Una caramañola como esta tiene menos agua que una caramañola del mismo tamaño. Y luego el otro problema que tenemos es el peso. Esta pesa bastante porque es de acero, pero las que son normales, podríamos llamarlas, ¿no?, las que son de otro material, igual siguen siendo pesadas. Sí. En ocasiones puntuales sí que hemos visto en competición utilizar térmicas, pero de estas de plástico, de doble capa, más ligeras que estas que son metálicas, pero no es algo muy habitual y puntualmente lo vemos sobre todo en verano en carreras como la Vuelta a España o Vuelta a Burgos, y hay zonas pues como por ejemplo el sur de España donde hace mucho calor en esa época del año, sí que vemos algunos equipos que utilizan, pero no es algo habitual. También tiene que tener en cuenta que al final los ciclistas tienen agua cuando quieren, entre comillas. Sí. Al final no se tiran mucho tiempo con las mismas caramañolas y eso. Ahora, aparte de los habituallamientos, siempre hay auxiliares que van a X subida o a X lugar, donde van dando agua. Luego en el coche, cada vez que bajas, podés tener agua. Entonces al final no tienen la gran necesidad de cosas. Y si sos el líder, te la traen. Sí. Incluso en la Volta a Cataluña lo vimos como algunos equipos llevaban en la chuleta que ponen los kilómetros de la etapa y tal, el habituallamiento, los bidones, donde iban a beber bidones, a recoger bidones, así que ellos mismos ya saben que en ese momento van a tener que bajar al coche o van a tener a alguien en la carretera que les dé ese bidón que necesitan. Sí, exacto. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Hola chicos, soy muy fan de ustedes y de sus vídeos. Bueno, muchas gracias. Dice, ¿qué opinan de que salgo todos los días en bicicleta 1 hora a la mañana y 2 horas a la noche? Pues Leonardo, que te vas a poner muy fuerte. Si puedes hacer eso todos los días, 1 hora por la mañana y 2 por la noche, muy bien. A ver, aquí el tema es lo que decimos siempre, es si lo haces porque te gusta, te apasiona y es tu manera de pasártelo bien, hazlo. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Si lo que estás buscando es mejorar rendimiento, pues aquí sí que te aconsejaremos que a lo mejor pues algún día hagas un día de descanso, varíes un poco el entrenamiento, porque al final en esa variedad vas a encontrar la mejora. Sí, además también días de descanso. Al final cuando nosotros hacemos un esfuerzo, ¿no?, o hacemos días de serie, está claro que mejoramos porque hacemos las series, pero sobre todo mejoramos porque descansamos y dejamos que el cuerpo pueda crear todas esas adaptaciones a esos nuevos esfuerzos. Entonces, si repetimos 7 días a la semana el mismo entrenamiento, realmente el cuerpo no recupera. Entonces, tampoco vas a mejorar, ¿no? Pero bueno, lo que dice Bernat, si tu objetivo es pasártelo bien y así es como lo disfrutas, perfecto. Si estás buscando rendimiento, habría que armar un entrenamiento más estructurado y sobre todo tocando diferentes zonas para poder realmente seguir evolucionando, y dentro de esas zonas entraría el descanso y 3 horas no es descanso. Vamos ahora con una pregunta sobre cascos que nos la manda SV Colo. Hola Sebas y Bernat, hablando de cascos, ¿estos tienen fecha de vencimiento? He escuchado que algunos dicen que son 2 años a partir de la fecha de su fabricación y otros que mencionan que mientras el casco no haya sufrido golpes se puede seguir usando. Saludos. Bueno, a ver, el tema es que los cascos en realidad no traen una fecha de caducidad como puede ser el yogur. Sí. O sea, no trae exactamente. Lo que sí trae es la fecha de fabricación.
Según, digamos, no sé si estudios o por lo menos lo que se dice, es que sería recomendable cambiarlo cada 3 o 5 años aproximadamente, pero esto depende de muchos factores, el uso que le hayamos dado al casco, si tiene golpes o no, porque al final los cascos, como casi todo hoy en día, cuando nos llega a nosotros ya está fabricado con anterioridad. Entonces, si el casco ha estado protegido o guardado, realmente no creo que pierda propiedad, aunque tendríamos que averiguarlo. Sí, esto nos daría para hacer un vídeo sobre cascos. Si eres alguien que tiene una empresa de cascos y quieres hacer ese vídeo, pues llámanos y lo haremos para resolver todas estas dudas, ¿no? Sí, vamos con la siguiente. Dice... hola, estoy buscando información sobre las categorías inferiores, cadete, junior, infantiles, etcétera, etcétera, pero no encuentro ninguna respuesta clara. ¿Podrían, por favor, aclarar cuáles son las categorías y edades para ellas? Muchísimas gracias. Pues claro que sí, te lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de manera inversa para que lo entiendas o se entienda un poco mejor, o así lo entiendo yo mejor. Sub-23 son todos aquellos que cumplen 19 años hasta cumplir 22. 22 incluso están dentro de la categoría. Cuando pasan de esta, de 23, ya son élites o pasan ya profesionales o son élites, aunque ahora todo esto se ha avanzado. Sí, además es con 22 años y luego, aunque tengan 22 años, pero ese año van a cumplir 23, ya pasaron de categoría, ya no cuenta más. Sí. Es por año calendario, en Argentina lo llamábamos así, año calendario. Junior. Siempre comprende 2 años, son aquellos niños o niñas que cumplen 17 y 18 años en ese año. Luego vendrían los cadetes, que es lo mismo con 13 y 14 años. Y a partir de ahí ya pasaríamos a lo que se llamaba antes escuelas, formación, que vendrían a ser los infantiles de 11 años cumplidos este año y 12 años, alevines, 9 años y 10 años. Y luego, bueno, ya benjamines, prebenjamines, que es todo para 7, 8 años y menos. El tema de las categorías, el nombre puede cambiar dependiendo de la federación y del país, pero esperemos que te hayamos resolvido la duda con esto. Sí, bueno, en Argentina llamábamos novena y décima, séptima, octava, así, que iba un poco más acorde. Pero sí, al final es año calendario y claro, muchas veces aquellos que cumplen a principio de año en estas categorías inferiores tienen un poco de ventaja comparado con los nenes que nacen al final, ¿no? de ese año. Porque bueno, con 10, 12 años seguramente, digamos, casi un año o 6 meses se nota, ¿no? Se nota la diferencia. Sí. En todos los deportes hay estadísticas que demuestran que los niños y niñas nacidos la primera mitad del año tienen más probabilidades de poder llegar a ser futbolistas profesionales. En el caso del fútbol, que ya sabéis que si hay mucha diferencia de físico y tal, pues a lo mejor el que es más pequeñito, si no es Leo Messi, está en el banquillo y no juega tantos minutos como aquel que está más desarrollado, es más grande y tiene más oportunidades. Como siempre, eso son probabilidades, sí, nada más. Nada, eso no. ¿Tú de qué año eres? ¿De qué mes eres? Abril. Abril, ¿ves? Principio de año, yo febrero. ¿Sebas? No está la estadística esta se cumple. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Julián y nos dice: hola, buenas, ¿cuál sería el mejor tamaño de ancho para las cubiertas de carretera? Bueno, a ver, acá al final es, como decimos siempre, para gustos, colores. Todo depende un poco del tipo de ciclismo que realices, si estás buscando velocidad, si estás buscando comodidad, dónde vivís, si llueve, no llueve, si es plano, si las carreteras están como esta mesa o realmente están descarnadas, o sea, todo va a influir en el tipo de cubierta que vamos a elegir. No hay una que sea la mejor, porque depende también del ciclista, ¿no? Entonces, hoy en día, una de las medidas más polivalentes, podríamos llamarla, podría ser, que se está actualizando, que se está imponiendo, es la de 28 milímetros.
Es la cubierta que tiene un balance, dependiendo de la cubierta que utilicemos, tiene un balance de ser una cubierta bastante rápida, y por otro lado es una cubierta que da una cierta comodidad porque se puede bajar presión, pero como siempre no hay algo que sea lo mejor. Sí, sí, y no solo el ancho determina eso, también el compuesto que tiene el neumático, el sistema que utiliza, la carcasa, hay muchas cosas a tener en cuenta. Si quieres, pues, tener un ranking más o menos basado en la resistencia a la rodadura, que también es otro factor que se mira, hay una empresa independiente que se llama Rolling Resistance que hace estudios de todos los neumáticos, y ahí vas a poder ver un ranking de cuál es el neumático que según ellos tiene menor resistencia a la rodadura, y así pues tener también un abanico y más o menos una guía para que te puedas guiar si lo que buscas al final es un neumático rápido. Sí, hay que decir que estas pruebas están hechas en un laboratorio, sí. O sea, las condiciones de la carretera son perfectas, ¿no? Comparado con la vida real. Pero bueno, al final ni siquiera los profesionales se ponen de acuerdo en cuál es la cubierta, ¿no? Si hubiese una más rápida, la usaría todo el mundo, la medida, y no. Hay gente que está utilizando como Fagundes, tubulares, sí. Hay gente que está utilizando cubiertas de 32, digamos, son 30, pero con el ancho interno de 32. Gente con 28, o sea, cada uno es un poco un mundo, ¿no? Ahora viene una pregunta muy interesante que nos la envía Darth Negu y nos dice: yo soy un ciclista gordo, IMC de 30. IMC es el índice de masa corporal. Mi FTP es de 210 vatios, lo que me da unos 2,1 vatio kilo. Datos normales, creo, para alguien con mi peso. Mi pregunta es, si bajara de peso con estos datos, ¿sería posible calcular aproximadamente los vatios que teóricamente podría ser capaz de mover? Se supone que un ciclista grande es capaz de generar más potencia absoluta, pero no creo que esto sirva para los gordos, por un tema de capacidad física, o quizá me engaño a mí mismo. ¿Qué opináis? Bueno, muchas preguntas y muchas cosas que ver, ¿no? Al final el FTP es la potencia que podemos sostener durante una hora aproximadamente, y luego dividido por nuestro peso, y eso nos va a dar el vatio kilo del FTP, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bajamos de peso y mantenemos o aumentamos los vatios, es donde nuestro vatio kilo va a subir. Muchas veces en el proceso de bajar de peso lo que hacemos es también crear masa muscular, y ahí es donde está el verdadero beneficio, ¿no? El verdadero cambio, porque si solo mantenemos la potencia y bajamos de peso, seguramente tendremos que bajar mucho peso para que realmente se note esa diferencia de 2,1 vatio kilos a, no sé, a 3 vatio kilos, sí, o lo que fuera. Eso, al final es solamente hacer la cuenta matemática, ¿no? Si tenemos 210, lo dividimos por, lo dividimos por 100 kilos, ¿no? ¿Eran? Sí. Son 210. Si luego eso mismo lo hacemos por 80, por 70, por 90, lo que sea, tendremos esa diferencia. Pero bueno, lo importante sería intentar bajar de peso, y en ese proceso buscar ganar masa muscular, ganar estado físico, sí, que va a hacer que, bueno, se note muchísimo más ese cambio. Sí, es que el IMC es solo un factor, luego hay la composición corporal, que también es importante de conocer, el rendimiento, ¿no?, que tienes sobre la bicicleta, que en este caso ya tienes el FTP, ya tienes más o menos una guía, ¿no?, para seguir, y el porcentaje de grasa corporal también tienes que verlo, porque es lo que decía Sebas, si de ese peso pues que bajas, mantienes el músculo, bajas la grasa, vas a mejorar. Está claro que vas a mejorar, pero si bajas de peso, puedes mantener esos vatios. Te pongo ejemplo, si bajas 20 kilos, van a suponer, manteniendo esos 210 de FTP, 0,5 vatios. Y en potencia absoluta, lo más seguro que si bajas, va a bajar la potencia absoluta si pierdes masa muscular. Si mantienes la masa muscular o incluso ganas, vas a mejorar también la potencia absoluta, pero todo depende de cómo lo hagas. Aquí no hay más secreto que tener constancia, entrenar, hábitos saludables
y ir ganando capacidades. La bicicleta al final es muy agradecida, a medida que vayas saliendo y vayas entrenando, vas a mejorar y lo vas a notar segurísimo. Sí, luego también la potencia absoluta no tiene nada que ver al final con el FTP. El FTP, como dije anteriormente, es la potencia que podemos aguantar durante una hora, y la potencia absoluta normalmente se utiliza en periodos mucho más cortos, como por ejemplo en una contrarreloj. Lo importante no es el FTP, sino la potencia absoluta que el corredor pueda desarrollar, y bueno, en el caso de una contrarreloj, la aerodinámica. Pero bueno, hay que ver cómo hacerlo de una manera correcta. Hace muchísimos años atrás los sprinters se obsesionaban por bajar de peso para poder pasar la montaña y llegar al sprint. ¿Qué pasaba? Llegaba al sprint y no ganaban. No había forma de ganar porque en el proceso no lo habían hecho bien y perdían demasiada masa muscular, y por lo cual perdían potencia. Un gran error sí, que se hacía antes, y esperemos que te hayamos resuelto las dudas. Si no, déjanos en comentarios e intentaremos hacerlo Ese mejor. Problema no lo tienen hoy en día, porque vimos el otro día a Caleb Ewan, el del Alpecin. Caden Groups. Qué morlaco, ¿eh? No, impresionante, ¿eh? Unas piernas que parecía casi de velocista de pista. Sí. Vamos con el último comentario, que es de Carlos Díaz, y nos dice: hace tiempo les pregunté por el perfil de llantas, compito en ciclocross acá en Chile, y este año lo haré con ruedas de perfil de 50. ¿Qué opinión les merece? Gracias por sus vídeos y siempre responder a mis preguntas. Gracias a ti por comentar. Claro, exactamente. Sí. Bueno, si te gusta, perfecto. Al final, si es un ciclocross que es rápido, te va a beneficiar, o sea, te va a ayudar la rueda, porque, bueno, a más velocidad, más te va a ayudar. Si es un circuito trabado, lento, lleno de barro, que la velocidad no aumenta, realmente no te va a traer ningún beneficio más que el estético, sí. Porque la rueda no ayuda. Aquí en Europa, en algún circuito sí que hemos visto que utilizan rueda alta, generalmente son circuitos rápidos, si no, siempre van con una rueda un poco más baja. Así es, y hasta aquí este ronda. Muchísimas gracias a todos por mandar vuestras preguntas, y ya sabéis que aquí no somos dueños de la verdad. Si queréis complementar algunas de las respuestas, lo podéis hacer aquí abajo en la sección de comentarios, al igual que dejar nuevas preguntas para que hagamos más vídeos como este. Sí, exactamente, así que muchas gracias por el vídeo. Si les gustó, como siempre, pulgares hacia arriba y nos vemos la próxima. Chao.